Recording in progress. Bien. Bueno, guarden que me tomo un mate que tengo ya sed y está. Como les decía, entonces el proyecto, el diseño de investigación es donde nosotros vamos a especificar y de alguna manera vamos a trazar el plan maestro, por decirlo de alguna manera, donde vamos a ver los aspectos que nos van a ir acompañando a lo largo de nuestra investigación, ¿sí? Como le digo, esto es una instancia que los investigadores en general hacen en simultáneo con el desarrollo del problema de investigación, etcétera, etcétera, pero que por una cuestión expositiva y por una cuestión de cómo se suele dar la materia, aparece en esta instancia y no al comienzo, ¿sí? Lo que tenemos entonces es que el diseño de investigación es el plano, la estructura general que va a guiar la recolección y el análisis de los datos. Fíjense, ¿no? Acá yo lo circunscribo no al problema de investigación, que obviamente tiene que estar planteado, a los objetivos y la coherencia interna que tiene que tener la investigación para tener validez, para tener fiabilidad, etcétera, todos los atributos de una buena investigación, sino que acá se lo circunscribo al proceso de recolección y al análisis de datos, ¿sí? Entonces yo ya tengo la pregunta, tengo los objetivos, en el caso que amerite tener una hipótesis, tengo la hipótesis, bueno, ahora tengo que diseñar, ¿sí? ¿Cómo voy a salir yo al campo de investigación? El campo de investigación, entiéndase que, como lo hemos hablado, alguien puede estar investigando, puede tener un interés, no es nuestro caso, ¿no? No tenemos investigaciones de ese tipo, o planteamientos de investigación, o proyectos de investigación de ese tipo. El campo de investigación puede ser puramente bibliográfico, ¿sí? Una investigación puede ser, voy a desarrollar, voy a averiguar, voy a hacer un estado de situación sobre todo lo que se dijo en un determinado campo, ¿sí? La recolección y el análisis de datos, que los vamos a usar para, para responder a aquella pregunta de investigación y probar nuestras hipótesis en el estudio, ¿sí? Por eso yo les recomiendo que avancen con el trabajo de investigación, aquellos que vienen más, los grupos que vienen un poquito más reservados y le metan hasta llegar a la hipótesis para que no se vaya acumulando, ¿no? Como les dije la otra vez, ¿sí? La diferencia, hay diferentes tipos de investigaciones, esto ya lo hemos visto de alguna manera, pero los diseños de investigación se clasifican en general en descriptivo, correlacional, experimental y cuasi experimental, ¿sí? Yo entiendo que ustedes ahora están cursando, o ya están bien, ya vieron algo de formulaciones, ¿no? No, tuvimos una sola clase nomás. ¿Eso es lo que están teniendo con Silvia Nora, es o no? Con Silvia no, No, con María Cueto. con María Cueto. Sí. Bueno, digamos, a ver, todo lo que ahí van a ver con María de algún modo, todas las, como yo les digo siempre, ¿no? Todos los medicamentos con los que ustedes trabajan pasaron por estas etapas de investigación, ya sea los laboratorios o los grupos de investigación, no sé, ahí, digamos, los laboratorios en general, pueden ser privados, públicos, mixtos, eh, han pasado por este tipo de definiciones, ¿sí? Esto, entonces, por más que nosotros quizás no vayamos a experimentarlo de manera concreta durante el cuatrimestre, sepan que todos los materiales con los que ustedes trabajan en la farmacia, todos los insumos, absolutamente todos, han pasado por estas etapas, ¿sí? Aquellos científicos, aquellos investigadores, científicas, investigadoras que han elaborado, se han hecho este tipo de preguntas y este tipo de planteamiento. Y en general, en el campo de la farmacia, obviamente, cuando hablamos de fórmulas, estamos hablando de tipos de diseños experimentales, ¿sí? O cuasi experimentales, ¿sí? Vamos a ver algún ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos como intención poder investigar la relación entre el uso de algunos medicamentos y la frecuencia de los efectos secundarios en esos pacientes hospitalizados, ¿sí? Podríamos optar por un diseño correlacional, ¿sí? Acuérdense que correlación, ¿no? La correlación, ¿sí? Vemos cómo una variable se mueve, ¿sí? En este caso las variables serían la aplicación. ¿Hay un micrófono abierto? Yo no puedo ver porque tengo la pantalla, pero sí. Sí, Sole. Bueno, si le avisa a alguien, Sole, que porfa. Ahí, Ahí. ahí ya lo cerró. Ah, Bien, disculpe. no, no pasa nada, Sole. Entonces, si deseamos investigar esta relación entre el uso de ciertos medicamentos, esto váyanlo pensando a la luz de sus propios trabajos, ¿sí? Porque esto lo vamos a explicitar en el trabajo, ¿sí? Cuando nosotros cerremos ya
diseño en la etapa, digamos, del contenido de la materia, diseño de investigación, ustedes van a tener que ir explicitando esto en sus, como pusieron, nosotros optamos por un método cuantitativo, por esto, por esto, por otro, y tenemos este enfoque de investigación, por esto, lo mismo hay que explicitarlo en sus trabajos, en sus redacciones de los trabajos de investigación. Eh, entonces, si nosotros lo que queremos ver entonces es esa, entre el uso de ciertos medicamentos y la frecuencia de efectos secundarios en los pacientes hospitalizados, podríamos optar por un diseño correlacional para identificar si hay una asociación entre ambas variables. Y este es el ejemplo más clásico. ¿Sí? El diseño de investigación correlacional, donde nosotros lo que nos proponemos es ver esa relación entre dos o más variables. Recuerden que hay análisis multivariables, ¿sí? Que nosotros no vamos a llegar a esa instancia, pero hay análisis multivariables donde no solamente tenemos una variable dependiente e independiente, sino que ponemos en juego una serie de otras variables, que incluso puede ser una variable de control, y hay otro tipo de variables que están en la bibliografía, pero bueno, nosotros no vamos a ahondar mucho en eso, pero que pueden, intervienen en esa correlación. Sí, yo siempre les pongo el ejemplo de, porque es mucho más de mi campo, de la sociología, donde, bueno, yo voy a hacer un trabajo de investigación para evaluar la calidad educativa del sistema educativo de Junín o de la provincia de Buenos Aires. Entonces yo trabajo con la hipótesis de que a mayor nivel sociocultural de los alumnos, mejores rendimientos académicos en la escuela, ¿sí? Entonces yo digo, yo lo que hago es, veo, analizo de mi muestra, de mi universo de estudiantes, los voy categorizando, ¿sí? De bajo nivel socioeducativo, medio nivel socioeducativo, alto nivel socioeducativo, y yo estoy suponiendo, esperando, es mi hipótesis de trabajo, que a mayor nivel educativo, mayores rendimientos escolares, ¿sí? Eso puede demostrarse como puede no demostrarse dicha la investigación, porque, y eso va a ir en un porcentaje, bueno, del grupo de alumnos y alumnas con mayor capital sociocultural, observamos que un 30% solamente obtiene eh, altas calificaciones, ¿sí? Yo lo que puedo hacer ahí, en una segunda etapa de esa investigación, se demuestre o no se demuestre mi hipótesis, esa investigación, esa recolección y análisis de datos me va a arrojar una, me va a arrojar una serie de resultados que tienen que ser interpretados y analizados por el investigador. Y yo digo, bueno, pero yo ahora quiero meter una tercera variable, ¿sí? Entonces voy a meter alguna variable de tipo, si el alumno tiene las condiciones idóneas para estudiar, ¿no? Digamos, una variable que muchas veces no se tiene en cuenta es decir, si el alumno tiene las condiciones en su casa necesarias o en su escuela necesarias para estudiar y la meto. Entonces yo defino esa tercera variable, digo, las condiciones para estudiar, las óptimas serían estas, voy definiendo, ¿no? Que es ese ejercicio que tenemos que hacer siempre con las variables. Las tenemos que definir hasta que las podamos identificar en la realidad. Recuerden que cuando vimos variables, una variable primero se define en términos conceptuales, ¿no? Luego tenemos que ir hasta buscar un indicador, algo que nosotros podamos medir, encontrar en la realidad, ¿sí? Lo otro, esos conceptos en la realidad no lo encontramos, entonces a priori no nos sirven en una investigación, ¿sí? Sí nos definen la variable, que nosotros lo habíamos visto. Esa clase, todo eso de variable entra, digamos, yo le había dicho desde hipótesis, porque está incluido en las hipótesis. Nosotros tuvimos dos clases de hipótesis, ¿sí? Esas dos clases de hipótesis entran en este cuatrimestre, quiero decir. Así que familiaricémonos con la terminología de qué es una variable y cómo una variable termina transformando, cómo transformamos en el proceso de transformar una variable en un indicador. Bueno, acá hablamos de dos variables, pero recuerden que pueden existir más variables. Así que las variables son, para ponerlo también en términos más sencillos, ustedes frente a cualquier situación de la vida, ¿no? Profe, disculpe, Sí, hay dos chicas esperando que usted las acepte para entrar. ok, gracias. No tengo a nadie, che. Sí, pusieron en el grupo.
Castro, Sofía Castro. Ahí están entrando, ¿no? Sí. Sof- Carolina Cianfagna, ¿puede ser? Sí, sí, Caro y Sofi. Listo. Creo. Hola, profe, ahí puedo entrar. Hola, 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 ¿cómo Hola, están? ¿Cómo están? Valeria. Bueno, les cuento rápido a los que ingresaron recién. Ya cerramos la dinámica de trabajo. La dinámica de trabajo lo hago rápido porque ya machacamos un poquito con esto. Vayan dejando el presente. La dinámica de trabajo entonces va a ser, continuamos con los trabajos, vayan poniéndose al día, los trabajos prácticos. Vamos a tener a fines de noviembre, mediados de noviembre, una instancia de evaluación integradora de todo lo que vimos en este segundo cuatrimestre, que incluye las dos últimas clases sobre hipótesis. Hoy empezamos a ver diseño de investigación y al mismo tiempo yo les voy cargando sobre cada tema una autoevaluación que no es de carácter obligatorio, pero sí nos sirve para saber dónde estamos parados y no encontrarnos en instancias previas del parcial o ir acumulando dudas clases tras clase. Entonces, usted con esa autoevaluación, la clase siguiente o de manera asincrónica me pueden decir, che, profe, yo tengo dudas con esto, ¿dónde puedo rastrear la bibliografía o en qué parte de su exposición? Porque además de las clases cargadas en YouTube, van a estar también, siempre yo les cargo estos PowerPoint donde está todo lo que el contenido que doy en la materia, ¿sí? No trato de nunca irme de lo que yo les... Por ejemplo, recién estaba explicando un poquito análisis multivariado porque había que aclarar que no, a veces no hacemos investigación sobre dos variables, ¿sí? Hoy estamos viendo un poquito lo que es el diseño, los tipos de diseños de investigación, ¿sí? Que ustedes van a tener que incorporar la definición del diseño de investigación. Bueno, yo les decía, el diseño de investigación es algo que se va haciendo paralelo a toda la investigación, pero es positiva y pedagógicamente, en términos de cuándo se da en una materia de metodología de investigación, se suele dar en una etapa posterior a la explicación de la hipótesis, ¿sí? Así que esto, yo después les voy a decir cómo lo tienen que incorporar al trabajo, pero digo, solamente tengo uno o dos grupos, no me acuerdo si eran los dos, que ya me presentaron con hipótesis, así que a los que todavía no llegaron y tienen correcciones que enmendar de la parte anterior, bueno, nada, meterle un poquito de pata con eso. Bueno, entonces estábamos con, estaba dando el primer ejemplo, ¿sí? Donde teníamos, hay un Te hago una micrófono, consulta. sí, ¿La clase va a empezar a las 19 o a las 19:20? la clase es de 19 a 21, yo les decía, tenemos esas 2 horas formales. Si la clase termina un rato antes, si no hay dudas, no hay nada, lo libero, ¿sí? Ahora, por ahí se da el caso en alguna clase que la dinámica, como hemos hecho siempre, ¿sí? Que la dinámica nos lleva a estar un poquito, a extendernos un poquito más, no hay problema. Lo que sí me pareció importante decirle es que a las 19 estemos todos conectados, tratemos de estar todos conectados. Entiendo que hay muchos que están haciendo malabares con el trabajo, algunas compañeras que están viajando, que bueno, que se dificulta por ahí conectarse a la hora exacta, pero yo por eso siempre 20 minutos antes les digo, ya está, ya pueden entrar, y yo a las 19 arranco. Y a medida que se van plegando, bueno, van escuchando lo que agarran y después, bueno, están las instancias de preguntar y demás. Ustedes ya, eso ya lo saben del cuatrimestre pasado, ¿sí? Bueno, en el segundo ejemplo, pues, lo que yo les planteo es que si queremos, por ejemplo, evaluar la eficacia, yo siempre doy vuelta alrededor de los mismos temas porque para que no sea más fácil, ¿sí? Si queremos evaluar la eficacia de un medicamento en pacientes con una enfermedad específica, ¿sí? Esto hay casos que ustedes tienen, ¿sí? Podríamos utilizar un diseño experimental, ¿sí? Donde asignamos aleatoriamente, esto ya lo vamos a ver qué significa asignar aleatoriamente, a los pacientes a un grupo que recibe el nuevo medicamento y a otro grupo que recibe el placebo, ¿sí? Este es el famoso experimento que hacen todos los laboratorios, ¿sí? Sacamos un nuevo medicamento para una determinada enfermedad, generamos dos grupos, ¿sí? A uno le aplicamos, ¿no? De esos pacientes que tengan esa enfermedad. Aleatoriamente, ¿qué quiere decir? Bueno, yo tengo una muestra, yo voy a testear, yo soy Bayer, soy Reimers, soy el laboratorio que sea, y los investigadores lo que dicen es, bueno, vamos a testear o las vacunas, ¿no? Las vacunas también se vio mucho con el COVID. Vamos a testear dos grupos, ¿sí? Vamos a testear dos grupos, vamos a tener un grupo de control y el grupo testigo, lo que se conoce como el grupo testigo, ¿sí? Le vamos a dar a uno el medicamento y al otro le vamos a dar un placebo, ¿sí? Y vamos a ver cómo funciona. El placebo, o sea, ustedes ya a esta altura, como
como técnicos y técnicas en farmacia hospitalaria, saben que el placebo... ¿Me aguardan un segundito? ¿Sí? Ahí regreso. ¿Me aguardan un segundo? Sí, profe. Disculpen. Ahí estoy, disculpen. Los niños. Eh, Ustedes, les decía, ustedes a esta altura ya saben que el placebo es algo que se tiene que dar formalmente para contrastar con aquel grupo al que sí efectivamente se le da, se testea este nuevo medicamento. No es que muchas veces que es una cuestión ya muy muy psicológica, se dice que se da un placebo, dale un placebo y vas a ver cómo se calma, ¿no? Como diciendo, como si el paciente en realidad estuviera sufriendo un brote de histeria o alguna especie de ansiedad o pánico, entonces les dale un placebo o decirle que le estás dando tal cosa y solito se va a calmar. No es en el caso de las investigaciones, ¿sí? Ustedes habrán escuchado eso, ¿no? Administrarle a decirle que le estás dando un remedio que lo va a curar y vas a ver cómo se siente mejor. Eso lo escucharon, ¿no? Yo de hecho lo empleo Sí. con mis hijos. Bueno, hay, Se por eso escucha todos, mucho digamos, los con que el somos, tema de los analgésicos. claro, Por ahí hay pacientes que son muy dependientes, entonces le haces ese jueguito. claro, bueno, pero por eso, ahí nos metemos en un campo que no es el de la investigación científica, ¿sí? Yo lo que quiero que se entienda que el placebo acá se administra para poder controlar el impacto, la situación de la aplicación del medicamento en los dos grupos, ¿sí? Porque después los científicos tienen que demostrar, los científicos, las científicas, los investigadores y las investigadoras que desarrollaron ese remedio y que lo están testeando, ¿sí? Tienen que dar pruebas a la comunidad científica y a los organismos de control de los medicamentos de que efectivamente ese medicamento funcionó. Bueno, ¿y cómo, cómo funcionó? Le pregunta hay normas, ¿no? Normas de calidad, de cómo hacer este tipo de investigación, normas éticas, por supuesto, porque acá estamos jugando con personas. Nosotros ya vamos a tener al final de la cursada una o dos clasecitas sobre ética en la administración en la investigación en farmacia hospitalaria, ¿sí? Porque estamos todo el tiempo, no estamos testeando, no estamos haciendo, estamos sobre cuerpos, sobre personas humanas reales, concretas, y hay toda una dimensión ética. Ustedes saben que a lo largo de la historia, grandes desarrollos de la medicina se hicieron bajo un total oscurantismo, ¿no? Muchos avances de la medicina incluso se hicieron durante las épocas de guerra, ¿no? Donde ya sea la CIA, esto es real, ¿no? Más allá suena de película, ya sea la CIA, el Pentágono, o los servicios de inteligencia soviéticos, o el propio nazismo. El nazismo experimentó hasta el cansancio, ¿no? Con el cuerpo humano probando, entre otras cosas, maneras de matarlo sin dejar rastro, ¿no? Las cámaras de gas, etcétera, etcétera, ¿no? En nombre de la medicina y en nombre, se han hecho atrocidades con la humanidad, entonces hay un gran consenso sobre la ética que se debe seguir para no hacer macanas en ese sentido, ¿sí? Bueno, pero digamos que este es el tipo de diseño, este es un ejemplo, vimos un ejemplo de un diseño correlacional y vimos un ejemplo de cuasi correlacional y ahora vimos un diseño de investigación experimental, ¿sí? En el diseño de investigación, como en todo lo que tenga que ver con la metodología, tenemos etapas de investigación, ¿sí? Profe, Tenemos la... perdón, hay una compañera en espera. Sí, bueno, gracias por avisarme. Bueno, a los que van ingresando, ya estamos media hora estamos media hora. Hola, primero que nada. Y bueno, nada, vayan sumándose y no puedo ir recapitulando hasta las 7:15, puedo ir recapitulando. Ya 7:30
me cuesta volver hacia atrás porque demoro un poco el resto de la exposición. Eh, Así que bueno, nada, vayan sumándose, van a estar las clases, está la clase grabándose, va a estar este material, este PowerPoint, va a estar en el Classroom, etcétera, ¿sí? Y siempre está abierta la posibilidad de que me escriban, me manden mail y demás. Entonces, en las fases de planeamiento, ya esto lo vimos, lo vamos a pasar un poquito por alto, pero ya sabemos que tenemos la fase de planeamiento del problema de investigación, ¿sí? A los que les sirve esto, por ahí a Norma, que estás empezando de nuevo con el proyecto de investigación y demás, te va a venir bien, ¿sí? Entonces, pero para que vean que el diseño de investigación, como les dije al principio a todos, se lo repito también a los nuevos, corre en paralelo. Los investigadores y las investigadoras, los científicos y las científicas lo hacen en paralelo, ¿sí? A medida que van trabajando, van diseñando su, su investigación. Porque uno, a priori, si no es como jugar un poco a ciegas, ¿sí? Pero bueno, nada. Por eso es diseño y es la estructura o el formato que nos va a ir guiando, ¿sí? A lo largo de toda la investigación, ¿sí? Entonces, supongamos que nos interesa investigar la eficacia de un nuevo protocolo farmacéutico, ¿sí? Para reducir el tiempo de recuperación posoperatorio en pacientes cardíacos, ¿sí? En esta etapa definiríamos claramente el problema y los objetivos, ¿sí? El ejemplo que yo les pongo acá es el problema puede ser cómo podemos mejorar el tiempo de recuperación posoperatorio en pacientes cardíacos, ¿sí? Diseño de la hipótesis, ¿sí? Esto lo paso de largo porque ya lo sabemos, pero bueno, nada, incluso en la fase de planeamiento del problema está dentro del diseño de investigación, ¿sí? Diseño de la hipótesis o la pregunta de investigación, por ejemplo, tenemos que nuestra hipótesis para este caso, acá sí presten atención los grupos que todavía no desarrollaron hipótesis, revisen la bibliografía que tenemos sobre hipótesis en los manuales que venimos trabajando y en los PowerPoint y en las presentaciones que yo ya les colgué en Classroom, ¿sí? La aplicación del protocolo farmacéutico reducirá significativamente el tiempo de recuperación posoperatorio de pacientes cardíacos en comparación con el protocolo estándar, ¿sí? Esa es nuestra hipótesis. Fíjense que las hipótesis tampoco tienen que ser extremadamente rebuscadas y tienen un desenvolvimiento y tienen una relación lógica con el problema de investigación también, ¿no? Eso ya lo hemos visto cuando dimos hipótesis y cómo del problema de investigación salen las variables y cómo de las variables salen las hipótesis y en ese juego de ir y venir que tenemos continuamente los investigadores cuando estamos realizando alguna investigación, ¿sí? Entonces, simplemente la hipótesis lo que plantea es, entonces, nosotros queremos mejorar el tiempo de recuperación, intuimos, sabemos por experiencia de otro que con un nuevo protocolo lo podemos mejorar, ¿sí? Entonces, ya tenemos la hipótesis ahí, ¿sí? Nosotros en nuestro problema de investigación ya tenemos la hipótesis, es que la aplicación de este nuevo protocolo mejorará los tiempos de recuperación posoperatorio en paciente cardíaco en comparación con el protocolo estándar, ¿sí? Un ejemplo, la pregunta de investigación, otro ejemplo, ¿no? Podría ser, ¿existe una diferencia significativa en el tiempo de recuperación posoperatorio entre los pacientes que siguen el nuevo protocolo farmacéutico y aquellos que siguen el protocolo estándar? Entonces, tenemos que en la primera pregunta de investigación, fíjense ya cómo nos aparece tenemos un diseño experimental, un diseño correlacional con una hipótesis correlacional, ¿sí? Y lo que yo estoy viendo es esto, ¿no? Este juego, no sé si me ven no me ven ustedes, porque ven solamente, no sé si me están viendo, pero bueno, yo le hago un jueguito acá con las manos, ¿no? Cómo se mueve una variable, y en la otra, ya lo que tenemos, estamos hablando, ya vamos a comparar dos grupos, entonces entramos en una experimental, ¿sí? En un diseño experimental y en una hipótesis experimental, ¿sí? Revisen hipótesis las clases pasadas, ¿sí? Para que no queden, no queden tampoco muchas dudas, ¿sí? Acá hay una parte que todavía no llegamos, que la vamos a ver después de diseño, ¿sí? Pero que entra claramente, y algunos grupos, los que ya avanzaron, ténganlo presente esto, y vayan incorporándolo también a sus trabajos, ¿sí? Que es la elección de la muestra y la recolección de datos, ¿sí? Por ejemplo, decidimos qué es la muestra, ¿no? Nosotros sabemos que tenemos el universo, ¿no? Nosotros hablamos de paciente cardíaco, tenemos un universo. El universo incluye a todos los pacientes cardíacos, ¿sí? La población, tenemos universo, población y muestra. ¿Mm? Siempre cuando ustedes hablen de ciencia,
la muestra es algo fundamental. Cuando hablen de investigación, ¿sí? La muestra es algo fundamental. Bueno, ¿y qué muestra usaste? ¿Sí? ¿Qué muestra usaste? Se le pregunta a un científico, a una científica, a un investigador. ¿Cómo sabes? Pasa mucho con las encuestas. Ahora que estamos en proceso electoral y político, pasa mucho eso. ¿Sí? ¿Qué pasa con muchas veces con las encuestas? Además de que hay un montón de cosas, pero esto se lo digo para que lo sepan, se lo digo como sociólogo, como persona que he laburado mucho tiempo en consultoras de encuestas y demás. ¿Qué pasa? Uno dice, bueno, está bien, yo quiero, ¿cómo de 1.600 casos encuestaste a 1.600 personas? ¿Cómo sabes que? ¿Cómo? Y eso te arrojó un resultado, ¿no? X candidato, 35%, esto de indeciso, este no sabe, estos no saben, este grupo no sabe, los categorizás de 18 a 35 años, el 38% eligió a X y no a B, etcétera, etcétera. Ahora, vos son 30 millones de electores en Argentina. ¿Cómo sabes que tu muestra es representativa? Te dicen, ¿no? ¿Cómo haces para que tu muestra sea representativa? Bueno, ahí vienen un montón de procesos estadísticos, donde yo tengo que hacer que mi muestra, ¿sí?, sea representativa, es decir, que refleje lo más fielmente a todo el conjunto, es decir, a todo el universo, a toda la población, que en este caso serían los 30 y pico millones de argentinos y argentinas habilitados y extranjeros también para votar. ¿Sí? Entonces ahí el problema de la muestra es un problema clave en la metodología de la investigación. Nosotros en la cursada no nos vamos a hacer problema, pero yo para que mencionen, la muestra tiene cómo yo selecciono la muestra es determinante para ver si mi investigación, recuerden, una cuestión de la ciencia es que si yo tengo un experimento, si yo verifico una hipótesis a una escala grande, eso tendría que poder aplicarse siempre, ¿no? Si yo repito todo esto, el resultado va a ser esto, ¿sí? Muchas veces no pasa con las grandes leyes, ¿no? Las grandes leyes hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Las grandes leyes de la relatividad, las leyes de la física, las leyes de la química, las leyes de la matemática, ¿no? Donde yo sé que cuando muevo determinadas cosas pasan determinadas cosas, otras determinadas cosas, ¿sí? Pero bueno, entonces en este caso estamos trabajando sobre personas humanas, entonces vamos a hablar de muestras de personas humanas, ¿sí? Entonces decidimos seleccionar, volvemos al ejemplo de acá de la presentación, decidimos seleccionar una muestra de 100 pacientes cardíacos ingresados en nuestro hospital. Esto piénsenlo ustedes también para su trabajo, ¿sí? La muestra, ¿sí? Los pacientes que ustedes los que trabajan con pacientes con enfermedades en sus trabajos de investigación, tienen un doble desafío, porque esos pacientes se van también, ¿no? Ahí hay una cosa que hay que ir usando un poco de ingenio, el investigador va usando un poco de ingenio como para tomar siguen ingresando, me parece. Sí. El investigador tiene un poco de ingenio ahí como para poder establecer, ¿sí? Obviamente con un gran laboratorio o una gran investigación, después sigue incluso esos pacientes a su casa, ¿sí? No necesariamente necesitan que esos pacientes estén hospitalizados para llevar un control sobre su investigación y la evolución de esos pacientes, ¿sí? Pero volvamos al ejemplo, ¿sí? Decidimos seleccionar entonces una muestra de 100 pacientes cardíacos, y seguimos con el ejemplo que vimos más arriba, en nuestro hospital, y recopilamos datos sobre su tiempo de recuperación. Recuerden que nos interesaba ver qué pasaba con el tiempo de recuperación aplicando un nuevo protocolo de posoperatorio, ¿sí? Y recopilamos datos sobre su tiempo de recuperación utilizando un nuevo protocolo durante un periodo determinado. Fíjense, ¿no? Esto que yo les digo siempre también. Definimos tiempos, vamos a decir, 100 pacientes durante tanto tiempo. Es clave. Si yo no tengo la variable, el factor tiempo controlado, ¿y durante cuánto tiempo lo seguiste? Ah, no sé. Tum, tum. Bueno, eso ya no es muy riguroso, digamos. No podemos confiar en los resultados de esa investigación, ¿sí? Ejemplo. Estamos en el segundo párrafo, ¿sí? Para recopilar los datos, podríamos utilizar los registros médicos, cuestionarios completados por los pacientes y mediciones de los tiempos de recuperación por parte de las personas. Esto piénsenlo a la luz de sus propias investigaciones, ¿sí? Los que ya avanzaron con la recolección de datos, piensen ahora esto, ¿sí? Van a tener que definir, y si ya lo hicieron, van a tener que definir su muestra, ¿sí? Después que entreguen hipótesis y los que vienen más rezagados, entreguen marco teórico y todo eso,
van a tener que definir esto, ¿sí? Lo van a tener que hacer explícito en su trabajo, ¿sí? Vamos a trabajar con una muestra y obviamente que se trata de pacientes que sabemos que no los podemos después, no podemos continuar o no los podemos marcar, pónganlo a modo de ejemplo también. Recuerden que por las características que tenemos y porque estamos cursando una materia, quizá la investigación en algún momento se trunca, ¿sí? Porque un paciente se nos va, dos pacientes se nos... Nosotros dijimos, bueno, los que están trabajando con algún tipo de enfermedades pediátricas, de pacientes pediátricos y pacientes de enfermedades pediátricas, bueno, se le van esos niños, no pueden seguirlo, pero bueno, fíjense acá también, y que algunos ya lo explicitaron y lo hicieron, que está muy bueno, ¿cómo puedo salir yo a buscar esos datos? ¿Sí? Para recopilar los datos, entonces yo le pongo acá, podría utilizar los registros médicos, los cuestionarios completados por los pacientes y las mediciones de los tiempos de recuperación por parte del personal médico. ¿Sí? Ahí yo les cito tres fuentes o tres lugares, tres sí, de dónde ir a recolectar los datos para mi investigación, ¿sí? Para lo que yo me estaba planteando, ¿sí? Entonces, la elección de la muestra y recolección de datos. Después vamos a ver que ya vamos a llegar a herramientas de recolección de datos, ¿sí? Pero entonces decidimos seleccionar una muestra de 100 pacientes para poner a prueba nuestra hipótesis. Recuerden que nuestro problema de investigación, ¿cuál era? ¿Sí? El nuevo protocolo de recuperación en pacientes cardíacos. Bueno, vamos a buscar esos datos, ¿sí? Después de la recolección de los datos, tenemos la muestra, tenemos todo lo anterior, ¿no? Marco teórico, hipótesis, problemas, objetivos, que todo tiene que ser congruente, tiene que ser lógicamente encadenado, ¿sí? Tenemos entonces ahora el análisis y la presentación de los datos, de los resultados, ¿sí? Claramente después de la recolección, o sea, nosotros a veces, muchas veces decimos que el dato eh, que una palabra muy similar a dato es dado, ¿sí? Los dados ahí afuera, como que uno sale y encuentra datos, ¿no? Los datos se construyen. No es que si yo voy y miro los registros médicos, hago un cuestionario y mido el tiempo de recuperación de los pacientes por parte del personal médico, ¿sí? Eh, ya tengo la investigación hecha. No, tengo que construirlo el dato y ese dato lo voy a reconstruir a partir de toda esa recolección que yo hice, ¿sí? Eh, entonces, el dato no es algo que está ahí afuera y uno va y lo levanta, ¿no? Y dice, "Ah, acá está el dato". No, hay una construcción del dato, ¿sí? Y a partir de esa construcción del dato, a partir de ya tenerlo, empezamos el análisis. A mí me gusta hablar mucho de interpretación porque también, obviamente, como los que investigamos y, y los que estudiamos somos seres humanos y nuestra interpretación es clave, ¿sí? No hacemos análisis despersonalizados, ¿sí? No estamos haciendo física pura, química pura, donde hay un control tan riguroso y tan estandarizado de las variables que no hay lugar a la interpretación y por esto me refiero a la subjetividad, ¿sí? Eh, además de primero hay una interpretación del dato y luego hay un análisis. Esto es un punto de vista no mío, sino compartido por muchos investigadores que trabajan con personas, que no trabajan con leyes físicas, ¿sí? O con leyes químicas, sino que trabajan con personas. Hay una interpretación previa del dato, ¿sí? Yo tengo el dato y hago una interpretación sobre eso, ¿sí? Tras recolectar los datos, entonces, volvemos al ejemplo, ¿sí? Tras recolectar los datos, realizamos el análisis estadístico. Yo ya les dije, nosotros estadística no vemos porque no está, vamos a ver algo de estadística básica y elemental, pero no vamos a ver la estadística en profundidad porque de hecho, estadística es una carrera en sí misma, ¿sí? Es o de mínima, sí, Te paro ahí con el tema de estadística. sí. En su momento vos nos habías dicho que nosotros, o sea, en una investigación uno también tenía que basarse en datos certeros, como estadísticas, por ejemplo, de Ujú, casos de TBC, por ejemplo, que era nuestro tema. Por eso era cuando dijiste esto, sí, bueno, y lo que es la recolección de datos que estás hablando ahora, por ejemplo, eh, como que hay que interpretarlos. A nosotras nos pasó que pensamos que íbamos a ir a estadística del hospital, nos iba a dar un número de casos de tal tiempo a tal tiempo, resulta que no hay estadísticas, también, bueno, nos enteramos muchas cosas en realidad, como que también creo que vamos a tener que
cambiar un poco una de las preguntas problema. Ujú. Pero vos nombras esto de la estadística, que a lo mejor no hay que centrarse en la estadística, y me viene al pelo preguntarte esto. No tuvimos número de estadística porque no lo han hecho, no han hecho estadística, por ejemplo, de los casos de TBC, sí tienen estimado que lo tenemos que hacer nosotras, planillas con los casos nuevos de enero a ahora. Son 3 Ok. casos nuevos. Entonces, como que ahí sí tenemos otro trabajo, nosotras, Ujú. sería el análisis de datos, Sí, de ¿no? construir ese dato. De construirlo. En principio sí, en principio yo recuerden, hay algo que yo les insistí mucho en su momento cuando estábamos en la parte de marco teórico y revisión de bibliografía, digo, probablemente sobre nuestro tema de investigación haya datos estadísticos, yo les decía, ¿sí? Rastréenlos, búsquenlo de otras experiencias, ¿no? Eso por un doble motivo. Primero porque tengo que interiorizarme sobre el tema de estudio y una de las maneras es ver qué se ha investigado o qué dicen los especialistas sobre esto, ¿no? Y ahí siempre tiene que aparecer una estadística que alguien ya elaboró, o en el caso tuyo, en el caso de ustedes, cuál es la estadística del hospital, el número, porque no vamos a hablar de estadística, porque simplemente lo que estábamos pidiendo era un número, ¿no? ¿Sí? ¿Cuántos casos tuvimos de acá hasta acá? ¿Sí? La estadística se elabora cuando yo quiero hacer esto, cuando quiero hacer o un experimento o una correlación. Ahí sí entra uno a utilizar la estadística, pero, digamos, les digo esto porque me imagino que también cuando yo les decía rastreen datos estadísticos para la formulación del marco teórico, por ahí se prestó un poco de confusión. Yo lo que les decía es, bueno, vean, refuercen con datos que su problema es interesante, relevante, etcétera. Así que tiene un impacto, que es un problema relevante para la investigación, para la ciencia. Entonces, no sé, por ejemplo, en este caso, ¿no? En el ejemplo que le estoy dando, si alguien decidía estudiar la aplicación de un nuevo protocolo para la recuperación postoperatoria de pacientes cardíacos, bueno, a través de otras investigaciones podía rastrear que se había aplicado en otro hospital un protocolo nuevo y que el 70% de los pacientes a los cuales se le aplicó este nuevo protocolo había tenido una recuperación mucho más rápida que el 30% del paciente al que no se le explicó. Entonces ahí ya había una investigación previa que ya había elaborado una estadística y que ustedes, ¿no? Lógico, iban a tener que proponer hacer algo similar en su investigación. Si tenemos problemas para eso por favor, lo que me comentás, explícitenlos en los trabajos, porque una de las cosas que uno hace cuando hace un trabajo de investigación también es explicitar las dificultades. ¿Por qué Bueno, yo? vos sabés que muchas dificultades estamos teniendo, porque en realidad tienen que tener ellos una estadística de número de casos por año, anuales. No sé, Ujú, bueno, se da cuenta ahora la encargada de estadística, se ve que no sé si están despelotados o qué. Primero, no hay una estadística anual, o sea, un número anual de casos, por ejemplo, nuevos, o el ujú, número de casos totales, que otra cosa que nos enteramos, que el hospital nos habían dicho primero que solo atendía los casos del hospital. Bueno, no, ujú, atiende todos los casos de Pergamino, porque así vos tengas una obra social, todos los casos de TBC se atienden en ese consultorio del hospital. O sea, todos, tengas obra social o no, se ujú, atiende ahí. Otra cosa que nos enteramos, que nosotros lo que investigábamos era si la prevalencia de TBC era porque abandonaban el tratamiento, si bien sí, es un gran número por eso, pero ahí surgió que hay un problema muy grave, es que no hay en Pergamino quien atienda a los pacientes menores de 15 años. No hay un pediatra que se especialice, digamos, en los casos de TBC, por lo tanto, todos los menores de 15 años de Pergamino no tienen atención. Entonces ahí se dificulta también el tema de un tratamiento. O sea, bien, es como que nos yo les metimos en había... un rostro terrible. Bueno, pero... Pero ¿Cómo? el tema Pero es los cuestionarios, ¿Cómo? Y que tenemos que presentar. Nosotros no dependemos del médico Ujú, eh, encargado de atender a los pacientes con TBC, porque obviamente nosotros no podemos ir a hacerle los cuestionarios a los pacientes porque es la privacidad de ellos, no podemos ujú, estar comprendo. invadiéndolos. Sí. Así Ujú. que es como estar apurando también al médico para que nos haga el cuestionario. Bueno, a ver, yo les había dicho algo al principio de la cursada, cuando yo empezamos a hablar sobre qué proyectos de investigación podíamos hacer, y yo les subí al Classroom unas 20 ideas sobre proyectos de investigación en el campo de la farmacia hospitalaria,
que a mí me parecía interesante que ustedes puedan identificar problemas concretos sobre los servicios de salud en los que ustedes trabajan, se desarrollan o tienen cercanía, por eso también le hablé de cuando estén haciendo prácticas profesionalizantes, también vean, identifiquen problemas ahí y darle, por más que no sean grandes problemas de investigación científica o grandes temas que, digamos, vamos a mejorar la humanidad, le vamos a hacer una obra de bien a la humanidad, puedan solucionar cuestiones concretas. Bueno, me parece, y una de las cosas que yo les dije es, acá uno cuando uno proyecta un proceso de investigación, una de las etapas es la factibilidad. ¿Qué es la factibilidad? Ver que yo lo que estoy tratando de hacer sea factible de hacer, ¿no? En el medio muchas veces nos encontramos con un montón de estos problemas y tenemos dos soluciones, a mí me parece, ¿no? Yo no les voy a decir esto ahora, continuemos, incluso les digo, chicos, si la investigación, no importa, vayamos aplicando de la manera que podamos los conceptos nuevos a la investigación que ya está en curso. No la reformulen del todo, aunque sí expliciten que se encontraron con esos problemas, yo lo que les digo es, bueno, o cambia todo nuestro problema de investigación porque nos dimos cuenta que nuestro problema de investigación era ambicioso para la realidad de nuestro servicio o la realidad de nuestro hospital. Y por ahí, por lo que me comentaban, termina siendo, o sea, podría tener un enfoque. El resultado de esa investigación es que no existe un departamento, no existe la estadística sobre TBC y es una locura. Entonces, a partir de ahí, poder elaborar un proyecto de cómo se tiene que registrar, etcétera, etcétera. Le dan ese insumo al hospital. Bueno, miren, nosotros estamos haciendo un trabajo de investigación sobre esto y esto y esto en el marco de la carrera, de la tecnicatura, bla, 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 y nos encontramos con este problema. Obviamente que no pudimos concluir nuestro proyecto de investigación porque eh, en la etapa de recolección de datos los datos no estaban, pero lo que les proponemos es poder trabajar coordinadamente en cómo se registra un paciente, explicar cuál es la importancia de registrar un paciente, de registrar los casos, las temporalidades de los casos, de que haya una historia clínica sobre qué medicamentos se le administró y si es posible tener resultados sobre un poco todo esto que venimos hablando de que se hace de la investigación en la farmacia hospitalaria. Fíjense que yo les traigo todos casos siempre aplicados. En ningún momento le traje una cosa de fórmulas, ¿no? De cómo hacer una fórmula porque no es lo que ustedes van a hacer, si no les traigo casos concretos, por ahí sobredimensionados para lo que en algún momento se pueda llegar a hacer en el servicio, pero casos concretos en este caso les traje un ejemplo sobre el protocolo postoperatorio en pacientes cardíacos. Bueno, pues supongamos que esta investigación yo la quiero llevar a cabo, digo, bueno, no, lo voy a hacer yo y ya tengo un protocolo porque soy re capo en la materia, tengo un protocolo, bla, bla, bla. Y en el medio para implementarlo me encuentro con que no tengo ni el personal para implementarlo. Bueno, ahí se abre un nuevo campo para tratar de solucionar. ¿Sí? Así que, en el caso, y esto corre para todos los grupos, ¿no? En el caso que no tengan los datos, no importa. A mí lo que me interesa más que nada, más que a fin de año, esto yo se los he dicho, tengamos una super investigación que esté para una beca, me interesa que ustedes puedan tener en claro las etapas de lo que es un proyecto de investigación y en la medida que podemos vamos avanzando, ¿sí? ¿Sí? Por ejemplo, si ahora en el caso de ustedes, llegamos a la etapa de recolección de datos, ustedes planteen cómo recolectarían los datos si el escenario fuera el ideal. Después, si en el trabajo dejen en claro que por esto y esto no se puede, pero yo estos datos los recolectaría. En el caso de que sea una muestra, ¿no? Mi muestra se va a conformar del universo de pacientes que entraron de tal época hasta tal época, con estas características, ¿no? Cuando decimos pediátrico, qué es pediátrico, qué edades entran ahí, etcétera, 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 ¿sí? Y trabajemos sobre ese mundo ideal, ¿sí? Como para que ustedes puedan ver cómo se llega, ¿sí? Después la realidad obviamente nos va a demostrar de que, eh, nada, la investigación no se puede concluir porque las condiciones objetivas no están dadas porque si no, el hospital, nosotros dijimos que íbamos a trabajar sobre la estadística del hospital, el hospital no tiene estadística, bueno, No, tenés- lo peor de todo esto es que hoy me agarró la secretaria de la directora del hospital y me dice, ¿pudiste obtener los datos? No, le digo, todo esto todavía estoy dando vuelta porque encima la trabajadora social que estaba no está mal, le digo, ahora la pasaron, está como haciendo la residencia, cambiaron de trabajador social que no tiene ni idea. Dice, pero vos la estadística te la tiene que dar fulano.
Y yo era como mandarla al frente, que fulana me pidió la de estadística, digamos, fulana es la encargada de estadística, Ujú. me dijo, cuando tengas los datos, pásamelo, que tengo que hacerlo. Sí, Y me bueno, pidió a mí que le pase. esas situaciones están. Y no Esas, podía mandarla al frente encima, o sea, quedé como, re mal. Me van a agarrar la salida a mí. Todo por no, no, Federico. no, por favor, no El arriesguen su trabajo vida. de Federico. No arriesguen su vida por la materia, por favor. No, 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 no es tan importante. Eh, no, no, seamos prudentes en eso. Pero bueno, ahí se desencadenan se desencadenan oportunidades, vamos a decirlo de alguna manera cursi, ¿no? Más allá de los problemas, es un desencadenante de oportunidades. Si sabemos, o sea, si nosotros lo que yo les propongo a ustedes es que la metodología de investigación la puedan utilizar para mejorar soluciones, para dar soluciones o mejoras a los servicios concretos realmente existentes de las farmacias de los hospitales. Bueno, fíjense cómo en un proceso de investigación uno empieza a hacer preguntas, ¿no? Empieza a hacer preguntas y te das cuenta que la verdad que no está funcionando como debería funcionar. Bueno, ahí, por supuesto que si vos le preguntás a alguien, le vas a pedir algo a alguien y ese alguien no lo hace, se genera una incomodidad. La pregunta de por sí tiene una función incomodante. Bueno, sin llegar a arriesgarse, por favor, y que les traiga problemas en su trabajo, si se pueden desencadenar procesos para mejorar, procesos de oportunidades para mejorar, enhorabuena, porque quiere decir que a partir de su trabajo de investigación, que insisto, a mí no es mi objetivo, no es el objetivo del Politécnico que ustedes a fin de año tengan un trabajo de investigación terminado, chicos, chicas, seamos realistas, ¿no? Esto es un ejercicio preparándolos para eventuales situaciones del campo profesional, ¿no? Yo les dije, una de las primeras cosas que le dije cuando arrancamos la materia, y que así lo plantea la Escuela de Gobierno, es que en los quehaceres cotidianos de su trabajo tienen que tener, vamos a decirlo así, el chip de la metodología de la investigación para identificar y eventualmente, como les dije también muchas veces, nunca sabemos cuándo desde el servicio de la dirección del hospital o del ministerio pueden decir, bueno, están habilitadas estas posibilidades de investigación, ¿sí? Es un campo nutricio, riquísimo, súper edificante, que redunda quizá también en más dinero, en más prestigio, bueno, eso ya se lo he dicho, ¿sí? Eh, yo le insisto siempre a ustedes, se lo he dicho varias veces, creo que Silvia Nora también es bastante rompebolas con eso, perdón la expresión, hay una página, ¿no? De farmacia hospitalaria, hay una congregación, pero no sería la palabra. Hay un centro de investigaciones en farmacia hospitalarias en Argentina. Síganlo, ahí se abren concursos, se abren becas, hay trabajos de investigación muy buenos. Bueno, Eh, yo, por ejemplo, cuando estuve viendo el tema de lo que era el marco teórico y demás de nuestra investigación, en ujú, las páginas de Argentina, Argentina Gov, hay estadísticas y hay números de lo que es TBC, porque es más, hay una página de contención y de todo tipo de esas cosas, pero bueno, esa base o sea, base país, es todo en general, no ujú. está especificado en Pergamino, que fue por No, ahí una no, de las... por supuesto, pero eso es lo que yo les pedí a ustedes que hagan. Eso está muy bien, porque vos cuando haces el marco teórico, por supuesto que no vas a hablar de tu caso porque no lo investigaste todavía, no recolectaste datos y no los hiciste. Pero yo lo que les decía es, a través de esa revisión de la literatura, no solamente que ustedes se empapan del tema, sino que también forman el cuerpo teórico con el cual van a analizar, porque por ejemplo en esas investigaciones o en eso que vos viste, ya te da la pauta de cómo se está investigando el tema. Entonces, lo que yo le pedía era eso en el marco teórico. Expliciten qué se dijo sobre el tema, cuáles fueron los resultados de esas investigaciones, qué les puede servir a ustedes de esas investigaciones. ¿Sí? Eso está buenísimo, ese laburo que mencionás de ir a ver las estadísticas nacionales. Es fundamental porque también le da un marco a tu propio. Vos, por ejemplo, no sé, suponete que llevas a cabo la investigación y en la presentación de los resultados, vos tenés que hacer un relato, ¿no? Y decir, bueno, a nivel nacional, las estadísticas sobre esta problemática son estas, se han obtenido estos resultados. Bueno, en nuestro caso, en nuestro contexto local o regional, se marca así, así, hay una relación directa con lo que pasa a nivel nacional, o en nuestro caso, por determinadas circunstancias, se ve modificado eso que se dio en las investigaciones o en las estadísticas nacionales.
ese O sea juego que eso está. que dice Natalia se puede poner como con la reseña de la bibliografía. ¿En qué parte iría eso? Lo que dice Natalia, digamos, agregar la bibliografía esa también como dato. En el marco teórico. ¿También en recolección de datos sería? No, en el marco teórico, no, en recolección de datos, Eso ya está, Romy, en el marco teórico. por eso. Claro, Yo pero lo que digo, pobre, no a sé de ver, dónde sacar. Romy, recolección de datos, fíjate que yo le estoy dando el ejemplo, venimos miren la pantallita, ¿no? Yo les digo, les doy la definición del diseño de investigación, a continuación está la fase de planeamiento del problema, y fíjense, ¿no? Acá la recolección de datos es sobre nuestra propia investigación, sobre nuestro propio problema, no sobre la de otro. La recolección de datos es donde nosotros salimos a probar nuestra hipótesis o salimos a buscar los datos que den sustento a esta problemática. Disculpen un segundito, sí tengo... Listo. No, ya está. Sí, la recolección de datos no es recolectar datos de investigaciones anteriores, porque yo tengo mi propio problema de investigación, mi propio proyecto de investigación. Cuando salimos a recolectar, no le decimos recolección de datos, ir al marco teórico. Eso no lo confundamos. Uno va a buscar estadísticas, va a buscar bibliografía, va a buscar datos sobre nuestro problema de investigación para conformar el marco teórico. Ahora, la recolección de datos es la fase donde nosotros salimos a buscar a construir, a buscar nuestros propios datos de acuerdo a nuestra pregunta, a nuestros objetivos, a nuestra hipótesis, a nuestro diseño de investigación. ¿Queda claro eso? Sí, sí, sí. Bien. Bueno, entonces, la elección de la muestra, análisis y presentación, ¿sí? En esto volvemos, ¿sí? Tras recolectar los datos, realizamos el análisis estadístico. Acá, por eso, acá hicimos esa digresión. Para comparar los tiempos, ¿sí? Seguimos hablando del ejemplo anterior, ¿sí? Para comparar los tiempos de recuperación entre los dos grupos, nuevo protocolo versus protocolo estándar, y presentar los resultados de manera clara y comprensible. El ejemplo, recuerden que íbamos haciendo de a dos ejemplos, ¿sí? Si encontramos que el grupo que siguió el nuevo protocolo tuvo un tiempo de recuperación significativamente menor que el grupo del protocolo estándar, podemos concluir que existe evidencia para respaldar nuestra hipótesis. ¿Sí? Sencillito, no hay, o sea, sencillito explicarlo y decirlo así, ¿no? Después, todo eso, hacerlo es complejo, demanda trabajo y un montón. Pero entonces, el análisis, la presentación, nosotros decimos, bueno, nosotros habíamos partido de nuestro problema de investigación, que era este y este día. ¿Sí? Supongamos que vamos a presentar los resultados. Bueno, nosotros habíamos partido de nuestra pregunta de investigación, que nuestra pregunta de investigación surgió porque habíamos observado esto, nos interesaba este tema por este motivo, etcétera, etcétera. Hemos encontrado a través de un análisis, de una revisión de la bibliografía, que es nuestro problema de investigación, tiene estas características, se hicieron estos estudios previos, bueno, y nosotros queremos someter a hipótesis nuestras variables, ¿sí? Que se desprenden del problema de investigación. Una vez hecho, digamos, en ese caso era un diseño correlacional y perdón, una hipótesis correlacional o una hipótesis experimental, en los casos que estamos manejando ahora, comprobamos que existía, que nuestra hipótesis era correcta, y la evidencia es esto: el grupo al que se le aplicó el nuevo protocolo tuvo un tiempo de recuperación mucho más rápido que el grupo de control, ¿sí? Al que no se le aplicó el protocolo. ¿Sí? Digamos, una potencial presentación de los resultados una vez que recolectamos los datos. ¿Sí? Tipos de diseños de investigación en farmacia hospitalaria. Acá les hago un pequeño resumen extra, ¿sí? De lo que pueden llegar a encontrar. ¿Sí? Tenemos los transversales, longitudinales, casos y controles. ¿Sí? Damos algunos ejemplitos. ¿Sí? Los nombres no me interesa que los tengan tanto, ¿sí? Sino que comprendan lo que existe en los procesos de investigación real cuando planificamos el diseño. ¿Sí? Lo que yo les voy a pedir en su trabajo es que elaboren, tengan un apartado donde digan, bueno, nuestro diseño de investigación, aquellos que ya avanzaron, bueno, es un poco sentarse, recapitular, reflexionar sobre lo que ya hicieron y ver a la luz de esto, ¿sí? ¿Qué enfoque le dan? ¿Sí? Sí.
Si su investigación termina siendo más experimental o correlacional, etcétera, y si tienen dificultades para definir eso, por favor, obviamente me dicen, profe, en esta parte del diseño de investigación, cuando lo queremos explicitar, tenemos estas dificultades y lo vamos haciendo de manera conjunta. ¿Sí? Ejemplo de transversal, podría analizar la prevalencia del uso de ciertos medicamentos en pacientes con diabetes en un hospital durante un mes determinado. ¿Sí? Otro ejemplo, ¿sí? En un estudio longitudinal, eso era un estudio transversal, en un estudio longitudinal podríamos seguir a un grupo de pacientes con una enfermedad crónica a lo largo del tiempo para observar la progresión de su condición y cómo responde a los tratamientos. ¿Sí? Longitudinal, ¿no? Largo. Longitudinal quiere decir que yo voy a tomar un grupo de pacientes y los voy a seguir casi durante toda la vida. Eso lo hacen los laboratorios, chicos y chicas. Lo hacen los laboratorios. Los laboratorios agarran incluso, para algunas cosas lo siguen desde el nacimiento hasta la muerte. Hay estudios donde, y el trabajo es tan desmesurado y es tan loco, ese tipo de investigaciones, que los propios científicos que iniciaron, los propios investigadores e investigadoras que iniciaron la investigación, se mueren y en el transcurso fueron creando al otro grupo de investigación que iba a seguir. Son estudios enormes. Por supuesto que no todos los estudios son desde el momento del nacimiento hasta cuando los estudios longitudinales, ¿no? A veces se lo sigue, yo pongo el ejemplo de pacientes con enfermedades crónicas, ¿no? Tengo un grupo de personas con diabetes, bueno, salió un nuevo medicamento. No los voy a testear nada más inmediatamente para ver la reacción que ese medicamento tiene en su organismo o de cara a su enfermedad, sino que los voy a seguir durante un tiempo largo, ¿no? Los van a es literalmente así, los van a visitar a la casa, cada 2 meses tienen que esos pacientes ir al laboratorio a la clínica o a la institución que esté haciendo ese grupo y lo someten a controles, a chequeos, y etcétera, y son estudios de largo aliento, ¿sí? Longitudinales, ¿sí? Donde yo lo sigo a lo largo de un periodo de tiempo lo suficientemente largo porque mi interés de investigación es ese, ¿no? En el caso de la farmacia, por ejemplo, es testear un medicamento, ¿no? Pero a lo largo de mucho tiempo, ¿sí? Esto es parte de la metodología de la investigación, por eso se los explicito y por eso me interesa que por lo menos retengan que existen este tipo de investigaciones, ¿sí? Ensayos clínicos, diseño, fase y consideraciones éticas. Algunos ejemplos, ¿no? En un ensayo clínico de fase 3 podríamos evaluar la eficacia y seguridad de un nuevo medicamento para el tratamiento de pacientes con cáncer de pulmón en comparación con el tratamiento estándar, ¿sí? Esto ténganlo ahí presente, ¿sí? Un ejemplo, si estamos investigando un nuevo tratamiento para una enfermedad rara, una enfermedad que todavía no tiene, recuerden, yo lo puse porque pensando mucho en el COVID, podríamos realizar un ensayo clínico de fase 1. Recuerden que, ¿no? Proceso de investigación, los medicamentos, esto por ahí ya lo vieron con Cueto o en alguna otra materia, cuando hay fases, ¿no? Y esto se vio mucho con el COVID. Está en fase 1, está en fase 2, está en fase 3, está en fase 4, en la próxima fase sale. Lo recuerdan todo eso, ¿no? Que se salió mucho en los medios con la difusión de los debates acerca de la eficacia y de la evidencia empírica. Recuerden que por cuestiones totalmente ajenas a los científicos, pero una de las vacunas más discutidas fue la Sputnik. ¿En qué fase estaba cuando salió? Bueno, la Sputnik demostró ser súper eficaz, era una cuestión puramente de oportunismo político cuando se la puso en discusión, sin ningún tipo de asidero y geopolítico, ¿no? La vacuna rusa contra la vacuna gringa, Rocky contra Iván Drago, la historia de siempre, ¿no? Entonces, bueno, se la criticó mucho, pero pasó todas las fases, ¿sí? Bueno, entonces, en este caso que yo le estoy dando, en un ensayo clínico de fase 1 para evaluar su seguridad y tolerabilidad en un pequeño grupo de pacientes antes de avanzar a la fase posterior, ¿sí? Obviamente que yo en una fase cuasi experimental o experimental, pero recién estoy saliendo a testear, no puedo agarrar un grupo de 300 personas. Pruebo en un grupo de 3, 4 y voy subiendo, voy aumentando la escala hasta tener una muestra representativa, así que me diga, bueno, ahora sí, ok. ¿Cómo vienen? ¿Vienen muy cansados? No, venimos bien. Bien. Bueno,
hacemos esta filmina y vamos a dejar porque es mucha información, retomamos las dos filminas, hacemos un repaso de la clase que viene, tampoco como para ya hoy cerrar diseño de investigación y que ya tengan que empezar a pensar cómo incorporo todo esto que dijo el profe en vuestros trabajos. Sí, esto ya lo habíamos visto un poquito cuando vimos hipótesis, ¿sí? Pero las variables en el diseño de investigación, ¿sí? Tenemos las variables dependientes e independientes. Vamos a repasarlo un poquito, esto ya lo vimos, ¿sí? Ejemplo, en nuestro estudio sobre el nuevo protocolo farmacéutico, la variable dependiente sería el tiempo de recuperación posoperatorio, ¿sí? Mientras que la variable independiente, esto es la que se mueve y mueve a la dependiente, a medida que la variable independiente se mueve, tiene que haber un impacto sobre la variable dependiente, ¿no? Y ahí yo voy a medir esa correlación, ¿sí? Sería la aplicación del nuevo protocolo, ¿sí? Recuperación, aplicación del nuevo protocolo. Aplico el nuevo protocolo es la variable independiente, y yo quiero ver cómo el nuevo protocolo impacta sobre la variable dependiente, que es este tiempo de recuperación posoperatorio. Bien, otro ejemplo, ¿sí? En un estudio sobre la efectividad de un medicamento para reducir la presión arterial, la variable dependiente sería la presión arterial del paciente y la variable independiente sería el medicamento administrado. No hay mayor complejidad en esto, ¿sí? Variables, yo se lo doy esto, les había adelantado algo, ¿sí? Que hay más tipos de variables, se los paso así como a modo de revista de ejemplo, pero sí sepan o entiendan, porque esto también va a ir incluido, va a ser probablemente una pregunta o un ejercicio del futuro examen integrador, esto de variable dependiente e independiente, ¿sí? Y aparte lo tienen que aplicar en sus trabajos, ¿sí? Tienen que definir cuál es la variable dependiente en el caso de, ¿no? Que amerite que la hipótesis contenga dos variables, ¿sí? Ejemplo, en nuestro estudio, la edad de los pacientes, estamos hablando de variable confusa, ¿sí? Confusas o de confusión. En nuestro estudio, la edad de los pacientes, el estado de salud previa y otros factores pueden afectar los resultados y se consideran variable confusa. Esto es lo que yo le estoy diciendo, ¿no? Los fenómenos en general son multivariables, son multidimensionales. Sobre un objeto intervienen muchísimas cosas, ¿no? Interviene el tipo de material, si el tipo de material, si ese tipo de material, yo le estoy mostrando un mate en este momento, si el tipo de material es térmico o no térmico, si es vidrio o no vidrio, si es madera, etcétera, etcétera, etcétera. Nunca un fenómeno se explica por la situación de dos variables. Yo empiezo a acercarme a un fenómeno con dos variables, ¿no? En el caso de los ejemplos anteriores, son claros, ¿no? Bueno, aplico un nuevo protocolo, quiero medir, el objetivo es muy sencillo, quiero medir con la aplicación del nuevo protocolo el tiempo de recuperación. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué me puede dar un sesgo a estas variables? Que no todos los pacientes tienen el mismo historial clínico. Por ahí tienen enfermedades cardíacas. Sí, ok, son nuestra muestra, son nuestra población. Pero yo no sé si esa enfermedad cardíaca deviene de enfermedades de algo congénito, de algo adquirido, de algo ambiental. Entonces, eso me va a condicionar, es una variable confusa. Yo le digo la variable inexistente, ¿no? Esas variables que el científico o los investigadores no están mirando, pero que están interviniendo, ¿no? Sobre ese hecho que nosotros estamos investigando. Entonces, hay toda una serie de variables, por eso digo que los estudios en general terminan siendo multivariables, donde yo voy a encontrar cada vez más variables para llegar a un resultado mucho más certero y, y verdadero, por decirlo de algún modo. Entonces, esto de las variables confusas son esas cosas que nosotros no vemos. Por ejemplo, en esos pacientes, en ese grupo de pacientes con enfermedades cardíacas, cuál le aplico el nuevo protocolo, no lo sé, no sé todo sobre su vida, ¿no? Si es mucho, si, qué sé yo. ¿Se entiende, no? Lo que quiero decir sobre este variable. Si investigo, voy al ejemplo de eso de la variable confusa, ¿sí? Si investigamos los factores que influyen en la adherencia al tratamiento, la variable confusa podrían incluir la educación del paciente, el apoyo familiar y el acceso al medicamento, ¿no? ¿Sí? Estamos de acuerdo que la adherencia al medicamento no se va a definir. Yo, por ejemplo, digo, ¿cómo voy a aplicar un nuevo protocolo para la adherencia al medicamento? ¿No? Un nuevo protocolo, entonces yo lo que espero es que con este nuevo protocolo los pacientes adhieran mejor al tratamiento. Ahora, hay un montón de variables que yo no estoy considerando en mi investigación que pueden influir claramente y determinar
que eso no funcione, que ese nuevo protocolo funcione apenas, funcione mucho, funcione, ¿se entiende? Está claro, ¿no? Esto de la variable confusa. Sí, sí, sí. Que Sí, o Bien. sea que la investigación nuestra de la TBC son todas variables confusas. Yo Sí, estaba pensando justamente en que cuando preparábamos las encuestas para los pacientes, en un momento nos preguntábamos a ver, porque uno no sabe, o sea, si la llena con sinceridad o no. Entonces eran preguntas de sí y de no. Y eso como que, qué sé yo, el paciente, si vos, depende, o sea, si vos, hay pacientes que van a contestar con la verdad y hay otros que quizás por vergüenza o por pensar de que quién lo va a leer, van a mentir o van a poner que bueno, sí. hay, Entonces eso también genera una confusión, porque uno recopila datos, claro, a veces son hay los instrumentos de medición de las variables, como en el caso de ustedes, o de la recolección de datos, como en el caso de ustedes que generaron un cuestionario, ya lo vamos a ver, no sé si en qué profundidad, pero existen las llamadas preguntas de control, donde uno puede saber, es como que le haces pisar el palito al encuestado sobre si no podés medir la sinceridad, ¿no? Porque aparte la sinceridad no es algo que se pueda medir, es un valor, es un concepto. No estamos, pero ahí entran un montón de sesgos y hay herramientas para tratar de reducir ese sesgo de si te contestan con la verdad o con la mentira a cosas, ¿no? Eh, a una mínima, a un mínimo sesgo, ¿no? A un margen de error cada vez más chico. En el caso de lo que vos decías, decidieron hacerlo con preguntas, eso se llama pregunta cerrada, ¿sí? Donde vos le decís que conteste sí o no. Ya lo vamos, ya Claro, lo vamos. lo habíamos decidido porque tienen, creo que en la consulta tienen algo de 5 minutos para estar y es como que tenía que ser algo rápido, ¿no? Nada de explayarse ni... Claro, claro. Bien, bueno, van apareciendo problemas interesantes, me gusta que se vaya destapando esto, vayan ustedes elaborándolo, apóyense en mí con este tipo de dificultades, escríbanme, profe, tenemos, o sea, apóyense en eso, ¿sí? Bueno, vamos a control de variables para minimizar sesgos, algo que estábamos hablando recién, minimizar sesgos, ¿no? Que era un poco lo que se planteaba recién, ¿sí? El ejemplo. Para controlar las variables confusas, todas esas aquellas que por nuestro proyecto de investigación y nuestro objetivo de investigación no las incluimos, ¿sí? Las variables confusas podríamos hacer coincidir los grupos de pacientes en términos de edad y estados de salud, ¿sí? Recuerden, yo les decía, bueno, pacientes cardíacos, ok, pero hay un montón de cuestiones como la edad, en este caso, o el estado de la salud antes de la aplicación del protocolo, que me juegan un papel determinante a la hora de los resultados. ¿Cómo puedo yo descartar o minimizar, controlar, en realidad esa es la palabra, controlar ese sesgo que introducen todas esas variables que yo no controlo? Bueno, homogeneizando el grupo, ¿sí? Digo, bueno, que sean de la misma edad y que tengan y que tengan estados de salud no mismos, ¿no? Pero que tengan una trayectoria parecida. Bueno, voy a agarrar a todos aquellos pacientes cardíacos que están acá por culpa del pucho, o están acá por culpa de enfermedades congénitas, ¿sí? Entonces yo ahí no hago desaparecer las variables confusas, pero minimizo o controlo los sesgos que esas variables que yo no tengo en cuenta o no me aparecen explícitamente en mi trabajo, no controlo, ¿sí? ¿Ok? ¿De acuerdo? Bueno, y el ejemplo es en un ensayo clínico, otro ejemplo, ¿sí? El proceso de aleatorización, esto sí, ¿esto qué es? Mezclo, ¿sí? Acá, a diferencia del anterior, no estandarizo, no homogenizo grupos, sino mezclo, ¿sí? Hay un criterio para hacer una muestra aleatoria, que quizá en algún momento vamos a ver algo sobre esto, ¿sí? Que ayuda a garantizar las variables confusas se distribuyan de manera equitativa entre los grupos, ¿sí? En la anterior yo dije, no, bueno, voy a homogenizar, ¿sí? Voy a tener pacientes que tengan un estado clínico previo a la aplicación del protocolo similar y que sean de la misma edad. Listo. Minimizo, hago un control de daños de variable confusa. La otra posibilidad es, los mezclo a todos de tal manera que esos sesgos, esas variables confusas,
queden difuminadas, ¿sí? Entonces, bueno, hay un margen de error, pero corre para todos, ¿sí? ¿Ok? Sí, sí. Bien. Bueno, estimado, no nos limemos más. Nos encontramos el miércoles que viene a la misma hora. Yo les voy a cargar entonces en el Classroom, dejen el presente, les voy a cargar en el Classroom la autoevaluación, que recuerden para los que no llegaron a escuchar al principio, no es con nota, es para que ustedes tengan un control de lectura, un control de dónde están parados y que también me sirva a mí. La bibliografía, Samperi y todos los demás que venimos viendo, busquen en el índice hipótesis, busquen en el variable, en el índice diseño de investigación, están ahí, y les cargo también, por supuesto, como siempre, la presentación de la clase de hoy, ¿sí? Aunque esta por ahí no la carga ahora porque nos quedan 2 filminas más que vamos a retomar y repasar la clase que viene, ¿sí? Así que por ahí esta no la van a encontrar hoy. De cualquier manera, tampoco es súper urgente que se las cuelgue hoy porque la mayoría todavía está trabajando hipótesis o incluso más atrás en sus trabajos de investigación. ¿Bien? Bueno, listo, Fede. Bueno, listo, gracias. Bueno, gente, que tengan un buen final de día. Gracias, Fede, adiós. Gracias. Chao, profe. Chau, chau. Chao, profe, hasta luego. Adiós, adiós. No puedo salir.